De acuerdo. Este diagnóstico, pues primero tendríamos que hacerlo a través de la clínica, pero nosotros hemos ido variando paulatinamente. Mira, las radiografías simples de abdomen sí nos pueden servir, pero en casos muy particulares como en la obstrucción intestinal o en el neumoperitoneo, que es la perforación del tracto gastrointestinal. Pero para detectar una zona de infarto o de isquemia intestinal, así como para la gran mayoría de las patologías abdominales, ya no ocupamos radiografías de abdomen, ya nosotros tenemos que voltear al gold estándar para el diagnóstico abdominal, que es la tomografía computarizada de abdomen, ¿de acuerdo? Entonces, ya grábatelo, esto ya pertenece a tu generación, ¿de acuerdo? Ya no es que para toda patología de abdomen primero piensas en radiografía de pie y simple y acostado de pie, ¿no? En decúbito y de pie de abdomen, ¿no? Ya no. Si está perforado, te puede servir. Si está obstruido, te puede servir. Pues creo que ya. Fuera de eso, el gold standard para el diagnóstico por imagenología de abdomen es la tomografía computarizada abdominal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta nos permitiría encontrar la dilatación de las asas y no solo eso, sino el engrosamiento de las asas o el adelgazamiento de las asas y la presencia de aire, ¿no? La neumatosis intestinal, que quiere decir que estas capas, la capa mucosa, la capa basal y la capa muscular se están disecando y tenemos que ya se perforó la mucosa y se está metiendo algo del aire que el paciente ha deglutido para ir disecando el resto de las capas histológicas. Eso es a lo que llamaríamos la neumatosis intestinal, ¿no? Bueno, claro, es un poco más complejo, pero ahora para fines prácticos tengámoslo así. ¿Qué podríamos esperar dentro de los estudios de laboratorio? Pues nada, ya hablamos de que va a haber una activación exacerbada de neutrófilos, por supuesto. ¿Habrá tiempo suficiente para que las formas inmaduras se liberen? Probablemente, pero aquí lo más importante es que vamos a encontrar una leucocitosis importante y muy importante, recuérdalo por favor, las patologías abdominales, particularmente el infarto del intestino, el infarto intestinal o la isquemia intestinal y la obstrucción mecánica del tracto gastrointestinal sí que se ven asociadas a la acidosis metabólica. Como habíamos mencionado, lo más importante aquí sería regresar la perfusión sanguínea, pero hacerlo de forma paulatina y no generar una disrupción o un mayor daño por reperfusión a través de los ROS. Entonces tendríamos que dar los suficientes fluidos para asegurar la estabilidad hemodinámica de nuestros padecientes. Te estás infartando. Al final del día, eso es un problema. Y si no controlas el dolor, lo que vas a hacer es incrementar el gasto cardíaco. Y si incrementas el gasto cardíaco, entonces vas a generar fenómenos de redistribución sanguínea, lo cual va a empeorar el problema isquémico del padeciente. Maneja el dolor, grábatelo a fuego, maneja el dolor. No le doy analgésico porque se va a enmascarar el cuadro. Ay, enmáscarame tu título porque dudo que lo merezcas. Maneja el dolor, muy importante. O sea, entender la fisiopatología de fondo te va a hacer entender que hay que quitarle el dolor a estos padecientes, ¿de acuerdo? El uso de antibióticos profilácticos podría estar recomendado, dependerá del momento en el que tú te aproximes a este padeciente. Si te parece que han pasado ya casi 12 horas de que empezó el cuadro, de que sospechas que ha empezado el cuadro, recuerda que ahí ya podrías estar empezando con un infarto transmural y podrías considerar importante darle estos antibióticos ante la posibilidad de que se perfore. Oye, pero ¿cómo? A ver, Edgar, si me estás diciendo que yo ya sospecho de 12 horas de proceso isquémico, ya lo pienso en infarto transmural, pues, ¿para qué le doy antibióticos? Mejor rápido llamo a cirugía para que lo metan a quirófano y resuelvan el problema, asumiendo que hay cirujano, asumiendo que hay quirófano disponible, asumiendo que hay anestesiólogo disponible, asumiendo que el padeciente esté hemodinámicamente estable. Si todo eso pasara y dijeras en 30 minutos está en el quirófano, pues no le des el antibiótico, ya que lo resuelvan ahí adentro. Pero, ¿sabes? No sé, a lo mejor ya has notado que no necesariamente tenemos las mejores condiciones en infraestructura y prestaciones en salud en el país. Entonces, bueno, tenlo presente. Muy bien. Ahora, en el caso del tratamiento definitivo, por supuesto, sería restablecer el flujo sanguíneo a través de un evento quirúrgico. Sí y solo si esto es posible, insisto.
Aquí no estamos hablando de oclusión intestinal, que esa se puede resolver de forma conservadora en el 70 al 80% de los casos. Aquí estamos diciendo que un fenómeno oclusivo del sistema de perfusión mesentérico tendríamos que entrar a removerlo. Y si es una hipoperfusión no oclusiva, pues nada, este paciente está hipovolémico o está con un sangrado agudo, que igual es lo mismo, está hipovolémico por deshidratación o por sangrado o por lo que quieras. Bueno, el tratamiento definitivo es regresarle esos fluidos, ¿no? Entonces, pues de nada, aquí está. Entonces, una alternativa sería un tratamiento similar al que se ocupa en el infarto cardíaco, porque, bueno, pues podríamos dar enzimas trombolíticas para deshacer esos coágulos de sangre. Sin embargo, acuérdate que tenemos un margen estrecho de acción de estos fibrinolíticos y no siempre estarán disponibles, ¿no? Altelplaza no siempre va a estar disponible en los hospitales, así que, bueno, saberlo es suficiente por el momento. Con alguna frecuencia, si la zona de infarto del intestino es mucha, pues ese intestino ya está muerto, ya no lo podemos recuperar. Me acuerdo del meme este de los ratones, ¿no? Que uno sujeta al otro de ya déjalo, ya está muerto. Bueno, pues así, alguna sección del intestino probablemente la tengamos que remover y quitar un pedazo de intestino no es tan fácil. O sea, es fácil quitar ese intestino. Lo que no es fácil es conectar las porciones sanas. En muchas ocasiones, de hecho, ni siquiera se tienen que conectar y se tiene que mantener un estoma, que es una apertura del tracto gastrointestinal hacia la pared abdominal de forma artificial. Pero bueno, eso eventualmente lo estarás trabajando en el módulo de cirugía, ¿de acuerdo? Entonces, como recapitulación muy rápida, nosotros podríamos decir que el infarto y la isquemia del intestino delgado se debe a la oclusión de vasos sanguíneos del plexo mesentérico a través de pues, coágulos, tumores o procesos físicos que generen la oclusión o el colapso de este tracto de perfusión, ¿de acuerdo? Al respecto de los que no son oclusivos, básicamente lo que tenemos es una pérdida del volumen circulante que nos va a llevar a hipoperfusión no solamente del tracto gastrointestinal, sino de todo el cuerpo, y eso nos va a dar un infarto, sobre todo de la zona mucosa. Difícilmente un fenómeno no oclusivo nos dará un infarto transmural, pero recuerda, pues por poder sí que puede hacerlo. Ahora, conforme más capas o más paredes del tracto gastrointestinal se vean dañadas por el proceso isquémico, mucho más fácil es que se pueda dar esta perforación de nuestras diferentes paredes. Entonces, el resultado tendría que ser primero que vamos a perder la capacidad de motilidad de nuestros plexos mientéricos y por lo tanto estaremos en hilio. Si nosotros perpetuamos el mecanismo isquémico, entonces vamos a infarto transmural y podríamos romper estas paredes generando una migración bacteriana del espacio intraluminal a la cavidad abdominal, llevándonos a peritonitis bacteriana, es decir, se ha perforado este padeciente. ¿Por qué era importante hablar de este cuadro antes de llegar a la oclusión intestinal? Bueno, porque precisamente estos fenómenos de isquemia e infarto se van a dar cuando nuestro intestino genere una compresión de cualquier naturaleza. Es decir, si aquí tuviéramos que sea ocluido por este fenómeno telescópico de intususcepción o sea ocluido por alguna neoplasia, ya sabes toda la cadena de eventos que va a pasar. No está siendo perfundido y entonces entrará en un proceso isquémico y en un proceso de infarto que llevará a ruptura y por lo tanto a extravasación del contenido intraluminal con la correspondiente peritonitis, la posibilidad de sepsis, de shock séptico, falla multisistémica y muerte. ¿Dudas o preguntas?